Buenas tardes, somos Sonia Hernández y Julián Bonilla. Estamos en representación del grupo conformado por Julián Darío Bonilla Montenegro, Sonia Mabel Hernández Villegas, Jairo Alberto Pinto y Lonnie Welter para el curso Seminario de Autor de Filosofía Antigua. La idea de este video es presentar el proyecto de investigación que ha sido titulado Amor de Hermanos, un acercamiento al conflicto fratricida en Colombia desde el concepto platónico del eros. Yo me voy a encargar de desarrollar la descripción del problema, las características que se tienen en relación con las motivaciones que se ha tenido como grupo de trabajo para este curso sobre la necesidad de construir esa articulación de las categorías desarrolladas en el contexto del trabajo del banquete de Platón sobre el eros y su vinculación con las connotaciones del conflicto armado colombiano. Y posteriormente Sonia, en representación de todos los integrantes del grupo, hará la presentación de la pregunta de investigación, los objetivos general y específicos, junto con la justificación del problema. Y sobre este modelo es que presentaríamos nuestro proyecto de investigación. En primer lugar, como les estaba comentando anteriormente, para dar inicio a la descripción del problema, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos como base el diálogo de Platón denominado El Banquete. Como se vio durante el desarrollo de este curso vacacional de Seminario de Filosofía Antigua, El Banquete es uno de los textos que tiene como eje articulador lo que significa el eros y cuáles son las relaciones basadas en el eros que se pueden desarrollar desde las distintas interpretaciones que tuvieron varios de los que hicieron parte del banquete que fue ofrecido en una de las casas en la antigua ciudad-estado de Atenas. Ese es un escenario donde hay varios participantes, hay un músico, hay otro filósofo. Cada uno de ellos maneja una construcción, una referencia simbólica particular sobre cómo debe entenderse este concepto del eros. Es interesante y siempre ha parecido llamativo identificar que en ese contexto el eros no era únicamente el factor reproductivo, como culturalmente a veces se nos quiere vincular en el contexto sociocultural colombiano, sino que era más la posibilidad de generar lazos de interacción y lazos de vinculación, incluyendo las relaciones entre hombres. Hay que recordar, hay que aceptar que en ese contexto griego estaba bien visto, no había ninguna restricción como la tenemos actualmente en el contexto sociocultural colombiano occidental, que los hombres mantuvieran relaciones sexuales o que pudieran generar lazos de simpatía o lazos de amor más allá de una simple vinculación fraternal. Y sobre ese punto es que se comienza a construir o a generar ese concepto del eros. Eso es lo que se relaciona un poco con la vinculación desarrollada al conflicto armado colombiano, porque si nosotros lo analizamos desde varios autores como Marco Palacios, Francisco Gutiérrez, Jairo Estrada, Renan Vega y un largo etcétera de autores que han trabajado en el contexto del conflicto armado colombiano, nosotros tenemos distintos actores que han involucrado o que han generado procesos de configuración de las acciones de legitimación del conflicto armado. Las guerrillas, los grupos paramilitares, la misma fuerza pública han tratado de construir los procesos de legitimación de su discurso para la práctica de las acciones de violencia con base en las interacciones que tienen frente a su otro y ese otro que está vinculado con unas formas particulares de eros. En este contexto el eros rompe la vinculación o rompe la identidad propiamente de una actividad sexual, sino que se tiene que reconocer las vinculaciones o las movilizaciones que se tienen de articulación y de vinculación de cada uno de los actores que estarían generando este tipo de interacciones. Ahí viene precisamente uno de los criterios, unos elementos que nosotros consideramos como grupo de trabajo de las múltiples facetas que existen de la interpretación que tiene este eros. Y de ahí vendría entonces a continuación el desarrollo de la conformación de este eros en el contexto del conflicto armado colombiano, ofreciendo como pregunta de investigación lo siguiente: ¿cómo se puede identificar la concepción del eros en la actualidad del conflicto armado colombiano, tomando como base la definición que procede del banquete de Platón? A continuación, Sonia seguirá con los demás puntos del proyecto. Buenas tardes. Entonces, digamos que dentro del objetivo general de la investigación
se establece cómo se aplica el concepto platónico de Eros expuesto en la obra y cuál es el alcance del mismo dentro del conflicto armado colombiano y la problemática, digamos, entre los diferentes actores que se encuentran involucrados en el conflicto armado colombiano. Dentro de los objetivos específicos se establece el analizar cómo se identifica el concepto de Eros en el libro El banquete de Platón, cuáles son las principales formas en que se ha identificado este concepto dentro del panorama actual colombiano, el conflicto, digamos, fratricida que existe en nuestro país, y determinar la aprehensión del concepto de Eros en la actualidad sociocultural colombiana. Frente a la justificación, entonces se refiere que ciertamente en el libro El banquete de Platón se asume el concepto de Eros desde una forma, digamos, mucho más amplia, dinámica y compleja, ¿no? Relacionado con no solamente, como bien lo decía Julián, la relación, digamos, de pareja, sino desde una perspectiva más dada hacia lo que es bueno, hacia el bien supremo, hacia digamos, las mejores cosas, la bondad, si se quiere, y también hacia el alma misma de las personas, de tal manera que el concepto de Eros estaría también involucrado de alguna forma al poder, si se quiere, ocuparse de los otros, digamos, el tener una mirada más posiblemente trascendental, podríamos decirlo, de mirar y entender lo que hay hacia afuera, lo que existe en el panorama político, cultural. Platón también tiene una fuerte influencia y una fuerte, digamos, que le da mucha importancia a la política, al diálogo, digamos, como sustento también de sus obras. Entonces pensamos que ese concepto de Eros bien puede aplicarse al conflicto colombiano, en tanto es un conflicto en el que se desconoce el otro, se desconoce la legitimidad del otro, la importancia del otro y evidentemente la esencia del otro, no se reconoce el otro como legítimo, como una persona legítima, como un legítimo otro. Entonces este concepto de Eros en Platón como el bien supremo y como la bondad también, creemos que tiene una importancia grande dentro del conflicto, dentro de las digamos, consecuencias y las manifestaciones que ha tenido el conflicto en nuestro país, y podría aportar elementos fundamentales dentro de la comprensión y el abordaje de esta problemática. Gracias. Okay. Finaliza entonces el video. Les agradecemos poderlo observar a través de las redes sociales. Buenas noches.